No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Amén. Micrófono, Frank, micrófono. Gracias. Gracias. Vamos a continuar esta reflexión a partir de la breve lectura de hoy, en la que nosotros podemos identificar una serie de, podríamos decir así, situaciones en las que nosotros tenemos que tomar posición, o sea, tenemos que plantarnos, tenemos que decidir en nuestra vida algunas cosas. En esta breve lectura de la carta a los Efesios, nosotros tenemos que mirarnos representados, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque hay en la vida de los seres humanos, hay unas situaciones que tenemos que erradicar. Si queremos tener nosotros la imagen viva de Dios, esto es el primer elemento. Nosotros tenemos que tener la imagen viva de Dios, o por lo menos intentar eso. Por esa razón, veamos esto de esta manera. Y yo tengo esta situación, pero tengo esta otra situación. Lo primero que nos dice: no salga de su boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Comunicando la gracia, la gracia. Cuando escuchamos esta palabra en boca de San Pablo, lo que está diciendo es: ustedes tienen que comunicar a Dios, o lo que representa a Dios, las virtudes, los valores, las palabras que edifican. Y nosotros tenemos esa obligación con Dios. Y no provoquen más al Santo Espíritu. Ese Espíritu se nos ha dado para eso. Si nosotros no hacemos caso a lo anterior, entonces estamos contristando al Espíritu. Porque es que Dios habita en nosotros, justamente para que nosotros dejemos ver a Dios. Hay una frase aquella en el documento que el Papa Francisco proponía: Dios está ya dentro de nosotros. Y una vez Dios está dentro de nosotros, está tocando desde dentro para salir, para que lo dejemos salir. Entonces, es así como nosotros lo dejamos salir. El Espíritu Santo habita en nosotros, y ese Espíritu Santo entonces quiere que nosotros le llevemos a los demás unas palabras de aliento. Y aquí entonces están las palabras que contrastan con lo que Dios quiere. Por lo tanto, dice: destierren de entre ustedes todo exacerbamiento. ¿Qué es exacerbamiento? Exacerbamiento es la irritación, el enfado, el enojo con el que nosotros podemos vivir. Destierren de entre ustedes la animosidad. La animosidad es la hostilidad, es la aversión. Hostiles eran, por ejemplo, los fariseos y los maestros de la ley contra Jesús. Siempre estaban viendo a Jesús como un contrario. Le molestaba todo lo que Jesús hacía. Señores, nosotros en la iglesia tenemos que aceptar de que Dios molesta. En esta cultura moderna, todo lo que implica religión molesta. Y por eso nosotros a veces nos extrañamos, pero
¿Por qué la gente no quiere que le hablemos de Dios? ¿Por qué Dios molesta en este tiempo? La hostilidad, la animosidad. Si nosotros somos animosos, entonces es porque ponemos traba a todo. Destierren de entre ustedes la ira, la pendencia. La pendencia es algo que no se puede perdonar. La pendencia es algo que me entristece el corazón porque no puedo perdonar. Eso es la pendencia. Y eso se convierte en ira, en frustración, en depresiones. Nosotros necesitamos soltar el pasado, dejar que Dios sane el pasado, perdonar como Dios nos perdona. Insulto y toda clase de maldad. Esto entristece el Espíritu Santo. Todo eso entristece al Espíritu Santo. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos o transmitimos la gracia de Dios, dice, sean por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como también Dios nos ha perdonado. Nosotros estamos llamados a prodigar la imagen de Dios. Que los demás sepan que Dios está en nosotros. Por eso, cuando Dios nos creó a todos, nos creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que en mi vida yo tengo que mostrar a Dios, dejar que Dios se vea en mí. Por eso parte San Pablo con esta, en la primera estrofa que dice, no salga de vuestra palabra de nuestra boca palabra desedificante, sino la que sirve para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Es aquí donde nosotros tenemos que centrar nuestra vida. Es en esos valores, en esas virtudes, es guiado por el Espíritu Santo que nosotros vamos a ser bondadosos y compasivos, que nosotros vamos a perdonar. Fíjense que esta pendencia está directamente relacionado con eso. Nosotros tenemos que tener capacidad para perdonar, ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente. Termino diciendo que cuando nosotros decimos el Padre Nuestro y decimos perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, es justamente eso que San Pablo nos acaba de decir en este momento. Que no se nos olvide eso. Dios quiere que nosotros seamos tan misericordiosos como pedimos que Dios sea misericordioso con nosotros. Que el Señor nos ilumine a nosotros con su Espíritu Santo.